¿Le suena familiar? Uno se despierta ahí, de verdad, antes del café, ya tiene encima una avalancha de malas noticias. Se oyen sirenas a lo lejos, las pantallas ya están brillando con alguna nueva emergencia. Es como vivir con una banda sonora de inquietud constante. Y no es un miedo a algo en particular, ¿eh? Es más bien un ambiente, un estado de ánimo generalizado donde cualquier promesa de orden, por autoritaria que sea, empieza a sonar sospechosamente bien. Y bueno, justo aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque la idea central de este análisis es que esa sensación de caos, esa inestabilidad que parece ser nuestro pan de cada día, quizá, solo quizá, no sea un simple accidente cósmico. Exacto. Esa es la pregunta del millón. Vamos a explorar la posibilidad de que el desorden, lejos de ser un fallo garrafal del sistema, pueda ser en realidad una herramienta muy, pero muy útil, claro, para quien sabe cómo usarla. Y ojo, no hay que pensar que esta es una idea nueva, sacada de un rincón oscuro de Internet. Para nada. Esto es un patrón con un pedigrí histórico, digamos, bastante impresionante. Es un verdadero clásico que, por alguna razón, nunca pasa de moda. Permítanme presentarles a los influencers originales de este tema, don Thomas Hobbes y don Nicolás Maquiavelo. Hobbes, allá por el siglo XVII, ya nos advertía que la gente, con tal de no vivir en una especie de battle royale permanente, está más que dispuesta a ceder un poquito de libertad a cambio de orden. Maquiavelo, por su lado, fue todavía más directo. A ver, el cariño de la gente es volátil, pero el miedo, el miedo es una base mucho más sólida para mantener el poder. Un pragmático, el buen Nicolás. Y ahí lo tienen, para enmarcar y colgar en la oficina. Y no es que lo dijera por maldad pura, ¿eh? Era más bien un consejo de management político. La cosa es que en tiempos de incertidumbre, la mano dura se confunde muy fácilmente con fortaleza. Una lógica que, si lo pensamos en frío, es impecable. Muy bien, suficiente teoría. Vamos a la práctica, que es más divertida. La historia, resulta, está llena de ejemplos donde, qué casualidad, justo después de una crisis monumental, vino una concentración de poder igual de monumental. Tenemos, por ejemplo, la Alemania de Weimar. Una crisis económica de las que hacen historia, caos en las calles, y de repente aparece una figura que promete restaurar el orden a cualquier precio. O, vámonos a algo más reciente, los ataques del 11 de septiembre. El shock, el miedo colectivo, abrieron la puerta para que se aprobaran leyes de vigilancia que, en tiempos de paz, habrían generado un debate, digamos, un poquito más largo. Y aquí es donde entra el señor Franklin, con una advertencia que sigue resonando siglos después. Es el eterno dilema. ¿Cuánta libertad estamos dispuestos a meter en la canasta a cambio de una sensación de seguridad? Una pregunta que la verdad nunca pierde vigencia. Perfecto. Ahora viajemos al presente. Porque el mecanismo básico es el mismo, pero las herramientas se han sofisticado muchísimo. Así que bienvenidos al caos versión 2.0, la actualización digital. El caos de hoy ya no siempre necesita tanques en las calles. A veces es mucho más sutil. Es esa avalancha constante de información que nos satura. Es esa polarización que nos tiene a todos enfrentados todo el tiempo. Y claro, esa sensación de que el peligro acecha en cada esquina. La violencia ya no tiene por qué ser física, puede ser simbólica, mediática, repetida 1.000.000 de veces hasta que el miedo se vuelve parte del aire que respiramos. La periodista Naomi Klein le puso un nombre genial a todo esto, la doctrina del shock. Y la idea no es tanto crear la crisis, sino ser un experto en aprovecharla. O sea, cuando la gente está asustada, confundida, en shock, es el momento perfecto para pasar esas políticas controversiales que en otro momento generarían una resistencia masiva. Es la ventana de oportunidad para esa reforma tan impopular. Después de darle vueltas a todo esto, uno empieza a notar que no son eventos aislados, ¿verdad? Empieza a parecer que hay un patrón. Casi como si existiera un manual de instrucciones que se repite una y otra vez. Y aquí lo tenemos, el método en 5 sencillos pasos. Primero, surge el desorden. Segundo, los medios y las figuras de autoridad se encargan de amplificar la amenaza hasta el infinito. Tercero, la gente, lógicamente, pide a gritos que alguien haga algo. Cuarto, se implementan soluciones que, curiosamente, casi siempre implican más control. Y el quinto paso, el más elegante de todos. Esas medidas que eran temporales, de emergencia, se quedan para siempre. La excepción se transforma en la nueva normalidad. Y esa es la gran ironía de todo el sistema, ¿no? Es una estrategia que funciona. Sí, pero es agotadora. Es completamente insostenible a largo plazo. Necesita crisis constantes para justificarse hasta que llega un punto en que ya nadie sabe si la alarma es real o es simplemente el ruido de fondo al que nos tuvimos que acostumbrar. Al final la conclusión es bastante simple. El caos vende orden y el miedo vende control. Pero si por cada nueva tormenta aceptamos un paraguas más grande y más pesado,
Quizá valga la pena detenerse un momento a pensar si cargarlo todo el tiempo no se ha vuelto más incómodo que mojarse un poco de vez en cuando. Ahí queda la reflexión.